Sila woman, Sila dressed in white, sleep all day, Sila ball all night. Sila woman, Sila dressed. Pedro Mújica, muchísimas gracias por venir a La Disruptiva. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, siempre hacemos una pequeña presentación del perfil profesional de nuestros invitados y pues de ti podríamos decir que eres ingeniero superior en ciencias de la computación, fundador de Wicolab y experto en metaverso y IA. Inteligencia artificial, perfecto. ¿Se me queda algo en el tintero? No. No, Vale, perfecto, sí. Y te defines como tecnólogo humanista. ¿Por qué te defines como un tecnólogo humanista? ¿Qué connotaciones tiene esto? Pues lo voy a resumir en una frase que llevo muchísimos años diciendo, es poner la tecnología al servicio de la humanidad. Y bueno, ¿qué significa ponerla al servicio? Porque todos nos preguntaríamos, ¿no está ya al servicio de la humanidad? En parte sí, pero en una gran parte no. Y ahí es donde entra el humanismo. Tenemos que recuperar el centro. No tiene ningún sentido avanzar hacia el futuro si ese futuro no nos beneficia, o al menos está diseñado para que nos beneficie. Y por el momento no es así. Y es lo que hay que revertir. Bueno, de hecho tienes el primer manifiesto tecnohumanista, según tengo entendido. ¿Y qué recoges? ¿Qué principios recoges en este manifiesto? Sobre todo para no enumerar los 10 principios, de hecho hay dos versiones. Hay una primero en el proyecto Yanética, proyecto que justamente después del primer encierro de la pandemia formé junto al Ayuntamiento de Valencia. Yanética es ética en la era de la inteligencia artificial y el Internet del todo. Tiene su página web. El primer manifiesto está en este proyecto, en Yanética. Y el segundo manifiesto lo he recogido ahora en la web de mi primer libro, Superhumanos, tecnohumanismo.com. El resumen es una idea básica, que es tomar conciencia de lo que hacemos en el día a día y también en el corto, medio y largo plazo en relación a la tecnología. Y la tecnología, al ser el centro de nuestra civilización actual, lo significa todo absolutamente. Tomar conciencia. Y vuelvo a lo mismo, es que no tenemos una conciencia sobre el uso que hacemos sobre la tecnología. No, no la hay. No la hay y después explicaré por qué. A esto lo podemos llamar soberanía cognitiva en relación a la tecnología. Y ese sería el resumen de todo el manifiesto. Va tocando diversos puntos a lo largo de los 10 principios, pero la idea clave es esto. Conciencia y soberanía cognitiva. Exacto. Con la conciencia llegas a la soberanía cognitiva, que ahora mismo no la tenemos. ¿Y conciencia de qué? ¿De darnos cuenta de lo que nos hace la tecnología? Conciencia de cómo se ha desarrollado la tecnología en los últimos 19 años. Ahora en el 2026 se cumplirán 20 años del nacimiento de algo que no debió haber sido. ¿Y qué es eso? Las redes sociales. Ajá. Wow. Solo es eso. Solo y tanto, ¿no? Y todo. Las redes sociales tal como están diseñadas. Sí. O cambian o vamos a perder muchísimo más de lo que hemos perdido. Y por ejemplo, sobre todo esto hay un silencio enorme porque ha habido mucha inversión por parte de los lobbies de las redes sociales para que exista confusión, ruido, y lo tienen todo muy bien organizado a nivel algorítmico y empleando inteligencia artificial de redes sociales, que es otra muy distinta a la conversacional y de agentes cognitivos. De hecho, la solución está en la inteligencia artificial, pero no la que se aplica en las redes sociales, sino la que se aplica en agentes conversacionales. Si se enseña adecuadamente, herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y demás pueden hacer que una persona haga esa transición de lo que es la máquina dopaminérgica, la máquina inferno, la máquina incordio, hacia algo nuevo que lo va a desarrollar y alejar de ahí. Donde está el verdadero problema es en las redes sociales, no en la inteligencia artificial. Que de hecho llamar la inteligencia artificial a seca es un error, porque está muy dividida en distintas áreas bien compartimentadas. Y lo estamos metiendo todo dentro del mismo saco. Y eso... ¿Y qué tipos habría? Hay muchísimos, no los voy a enumerar todos, pero yo me quedaría con estos dos. La inteligencia artificial aplicada a las redes sociales, que son los famosos algoritmos de recomendadores, los de recomendación, los que crean el feed, el flujo,
los que mueven cuentas falsas y bot para subir un contenido o bajarlo, los que te penalizan si pones un determinado contenido, los que leen todas tus emociones y manipulan lo que vas a ver a continuación para alterar tus estados de ánimo y engancharte a una determinada suscripción, bla, bla. La lista es enorme. Sí, Está sí. todo muy escondido. Y es donde está ahora mismo casi el 98,9% de la humanidad. Y nadie quiere salir de ahí. No, Nadie. está claro que tenemos un problema con las redes sociales. Pues ahí está el único A nivel problema. de atención, a Lo nivel que de las recompensa, claro, a nivel las de... mismas redes sociales han creado una cortina de humo diciendo que el problema es la inteligencia artificial. Eso está creado por las redes sociales. Primero lo hicieron con el metaverso, y cuando el metaverso se fue, porque se vio que era una cortina de humo, apareció una nueva cortina de humo. La inteligencia artificial nos viene a quitar los puestos de trabajo y bla, bla, bla. La cognitivo-conductual, la psicología cognitivo-conductual, que es parte de lo que ya se venía usando, fue usada por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, Google, sí. para manejar y manipular la opinión de la población, y le funcionó súper bien. Y él lo decía al final en el búnker, no habernos votado. Él supo lo que hizo. Todos los experimentos que se hicieron, que muchos se realizaron en campos de exterminio, haciendo experimentos con humanos directamente, todo eso no desapareció. Mi teoría personal es que todo continuó. Y extrañamente aparecieron en los años 80 y 90 institutos de investigación en universidades de Estados Unidos que se llamaban institutos de la captología. Y era una serie de teorías sobre la cognitivo-conductual, sobre muchísimos experimentos anteriores, pero los primeros datados venían de los campos de exterminio nazi, de cómo modificar la conducta de las personas. Pero también estaban los experimentos de Pavlov y una larga lista de experimentos hechos en entornos controlados, previos y tal. ¿Por qué siempre cito los campos de exterminio? Porque fue el único momento que quedó documentado donde se experimentó con humanos de forma directa. Pero después hubo muchos experimentos posteriores ya con animales, ratas de laboratorio, etcétera. Y si hubo experimentos con humanos, yo no lo sé. Si los hubo. A lo mejor en la guerra hubo experimentos también. En Vietnam, quizás. ¿No? ¿No se experimentó en Vietnam con las personas? No, bueno, a Las ver, sustancias. vamos a ver que tenemos casos que tampoco es una cosa de lo que estamos hablando. Tenemos los casos del Brexit, tenemos los casos de... ¿Cómo Pero se llama? ahí en el Brexit y en Cambridge Analytica ya son las redes sociales. Exactamente. Pues toda esa Que no es teoría... algo loco lo que estás diciendo. Toda esa teoría Sí. fue una teoría y práctica de forma... O sea, ejecutada de forma continua. Nunca se paró. Y vuelvo a decir, y dio paso a la creación de institutos especializados en captología, en captar la atención. Fue lo que creó la civilización actual en la que estamos, la civilización de la captación de la atención, la arquitectura de la atención. Y el producto que salió de las universidades de Estados Unidos en base a todas esas investigaciones y a esos institutos fueron las redes sociales. Que eso es así. Y esto no lo digo yo. Yo soy eco de pensadores como Jaron Lanier, que fue uno de los creadores, que no ha parado de decirlo, pero pocos le hacen caso. Pero bueno, o sea que también sabemos que, bueno, yo creo que mucha gente sabe, ¿no? Que están específicamente creadas, por ejemplo, como una maquinita, ¿no? Para que tú hagas un scroll infinito. Que hay digamos que ya está comprobado que determinados aspectos que tienen son adictivos y etcétera. Pero son los más adictivos que hay. Pero ¿y qué finalidad hay detrás de todo esto? ¿Qué se pretende con todo esto? Aparte de robarnos la atención. El modelo de negocio es la publicidad. Ajá. Que consuma. La rueda del consumo, el trabajo y el poder mediático. Lo que pasa es que ahora ya tienen las tres partes. Ya ellas son dueñas de todo. Que consuma. Entonces es la introducción de una publicidad perfecta, una publicidad hiperpersonalizada en un mundo ficticio individual que tú crees que es compartido y no lo es único tuyo, y donde te van a poder vender absolutamente todo. Y vas a tener una vida de consumo continuo y no sabes por qué lo tienes, no sabes por qué consumes realmente. Y es lo único que da sentido a tu vida. Cuando paras el consumo, se crea un vacío en tu vida. Entonces solo el acto de consumir, lo que sea, vuelve a llenar ese vacío. No hay espacio para la reflexión, para el aburrimiento, para la introspección. No queda espacio. Desde que te levantas en el minuto 1, desde por la mañana hasta que te acuestas por la noche,
estás continuamente buscando la dosis dopaminérgica exógena que te dan las redes sociales, es continuo. Y plataformas que actúan así son todas. Desde Spotify a WhatsApp, todas están interrelacionadas. Todas. Netflix, todas. Todas. No hay producto real. Solo hay una máquina, la máquina inferno, dopaminérgica, que te mantiene ahí como si fueras una tragaperras en la que estás jugando todo el día. Y tú sabes que es una tragaperra, ¿no? Pero no puedes parar de echar monedas. Así está toda la población mundial. Si quieren estar así, son felices así, no puedes venir de arrogante a decir, no, deja de echar monedas. Pero Y bueno, después tenemos un problema gordo. Es decir, que eso tiene digamos, sus consecuencias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la polarización, lo que tú acabas de decir, de vivir en una burbuja en la que yo me creo que esta realidad es la compartida, cuando no, para nada. La realidad, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es brutalmente vertical en cuanto a la polarización y la creación de realidades independientes, individuales. Ahora mismo hay 8.300 millones de universos distintos, uno por cada ser humano. Ahora aquí estamos compartiendo este espacio y tú piensas que más o menos tenemos una vida parecida, que podemos tener ideas comunes. Estamos muy alejados el uno del otro, pero muy alejados. Y eso lo ha creado este ecosistema. Todo con lo que se te impacta a ti es ultra personalizado. Y esa es la inteligencia artificial dopaminérgica de la que hay que huir. Y eso divide también. Divide, no, te aísla por completo. Es que no vas a estar de acuerdo con nadie. Y evita la cooperación entre... Absolutamente, te aleja del colectivismo, te aleja de la institucionalización, te aleja del gobierno en sí, tal como conocíamos que son los países, te aleja de todo y te introduce de lleno ¿en qué? En la corporación, en el mundo orwelliano. Por tanto, es fundamental empezar a usar con conciencia la nueva inteligencia artificial que está llegando en forma de agentes conversacionales. Porque ahí realmente no hay un modelo publicitario que te induzca al consumo, o al menos todavía. Sino que simplemente es un modelo totalmente orientado a establecer conversaciones de crecimiento mutuo. Tanto crece la IA como la persona. Y se establece una relación simbiótica que puede ser muy productiva si se dirige adecuadamente, desde bases sólidas de educación orientada en ese aspecto. La educación ha de cambiar y sí que hay opciones a revertir todo lo mal que hemos hecho en las redes sociales. Que también quiero decir que los creadores de las redes sociales, aunque usaron todas las técnicas de los institutos de la captología y de todos los experimentos del siglo XX, no eran conscientes de las consecuencias enormes de lo que estaban creando. No creo que nadie pueda predecir a 20 años vista un futuro tan maquiavélico, sino que simplemente crear un monstruo que se les ha escapado de las manos. ¿Y no puede pasar lo mismo con la IA? ¿No puede pasar lo mismo con la IA? Es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque no hay un motor que nos tenga orientados hacia el consumo de forma tan exagerada como son las redes sociales. De cara a lo que tenemos a día de hoy en las redes sociales, soy tecnopesimista. Pero de cara a lo que todos juntos podríamos construir, soy bastante optimista. Bueno, comentabas ahora mismo que acabas de presentar tu nuevo libro, Superhumanos, y algo que tú defines como un AI-book, sí, o libro inteligente, que tiene versión física, digital, colaborativa. Cuéntanos bien de qué va esto. Bien, el formato inicial es el sólido, es el clásico, ¿no? El libro en papel, maravilloso. Pero al ser un libro técnico, es un ensayo, pero que habla muchísimo de tecnología, se desfasa rápidamente. Ahora mismo el libro fue publicado el 25 de enero de este año, de 2025, y ahora mismo hay partes del libro que han cambiado drásticamente, además, porque la tecnología evoluciona muy rápido. Para que esto se actualizara de una forma sencilla, cada capítulo tiene un código QR que te lleva a la web del libro, a tecnohumanismo.com. Y ahí es donde se van actualizando los contenidos para irlos poniendo al día. Esta parte la llamo la líquida. Entonces la parte sólida sería el libro en papel y la parte líquida sería la extensión del libro en papel en la web.
Y después estaría la parte gaseosa, que son todas las conversaciones en torno al libro. Tanto las que puedan existir a través de los comentarios, ya sean porque me los hacen a mí personalmente, porque personas debaten en foros determinados y después lo comparten conmigo por email, o con la propia inteligencia artificial del libro, si la persona rescata esa conversación que ha tenido y me la hace llegar. Porque la web tecnohumanismo.com y su inteligencia artificial, que se llama Humania, no recogen datos algunos. Respetan al máximo la privacidad de las conversaciones que los lectores usuarios tienen con esta inteligencia artificial del libro Superhumano. Pero sí que hay personas que me han hecho llegar partes de esa conversación que han tenido. Entonces me ceden los derechos y pasa a formar parte de esa naturaleza gaseosa del libro, ¿no? Más efímera, porque en un momento dado puedo considerar no incluirlas para la base cognitiva de lo que serían futuras conversaciones. O sea, es algo que queda ahí, pero no está recogido de forma sólida, el libro en papel, o líquida en la web, en un mayor formalismo. Y después está lo que llamaría yo el cuarto estado. Evidentemente las personas están teniendo conversaciones con esta inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial también evoluciona con estas conversaciones, si las integro, o con otras partes de la extensión líquida del libro, si las integro en esa base cognitiva, o con futuros pensamientos que voy teniendo yo, ya sea para el segundo libro, porque Superhumanos es el primero de una trilogía, la trilogía del cambio, y todo lo que pueda ocurrir. Todo eso se va recogiendo y forma el cuarto estado. Sería el presente y el futuro de esa inteligencia artificial. Por tanto, es un libro que siempre va a estar vivo, que va a evolucionar. El contenido inicial fue el sólido, el 25 de enero de 2025. Pero a partir de ahí evoluciona en estos cuatro estados y creo que le da una riqueza excepcional, por lo que lo considero un libro inteligente. Yo creo que en el futuro el propio libro hablará de él mismo, porque tiene muy buena memoria, ¿no? Y recordará por qué fue creado y cómo él mismo puede seguir aportando y evolucionar a nuevos libros. O sea, ¿crees que al final se convertirá en un ente con vida propia? Que recuerde... No vida orgánica biológica, porque ese es el error que siempre se comete. No es vida tal como pensamos que... Pero bueno, con capacidad existir. de razonamiento. Sí, con capacidad de razonamiento, sí. Y sobre todo aportación desde el punto de vista cognitivo, intelectual, creativo, pero siempre entendiendo que la vida biológica orgánica que conocemos no tiene absolutamente nada que ver con este nuevo tipo de presencia, por no llamarlo vida, ¿no? Porque la vida tiene muchísimos factores que poco tienen que ver con el mundo de las máquinas, ¿vale? Pero sí que es una presencia cognitiva, inteligente, de gran ayuda, simbiótica, con cierta conciencia que nos puede ayudar muchísimo. Bueno, para empezar a hablar de lleno sobre la IA, me gustaría que hiciéramos como, digamos, un pequeño repaso de los principales hitos del desarrollo de la inteligencia artificial para que nos sirva como marco de esta conversación, ¿no? ¿Te atreves a hacernos un resumen? Por supuesto, lo he hecho muchísimas veces. Y en 1958 es cuando se acuña el concepto, el erróneo, a día de hoy, concepto de inteligencia artificial. Era simplemente que las máquinas pudieran tener algún tipo de actividad cognitiva que pudiera ser considerado como un nivel aceptable de inteligencia. Y de hecho una de las pruebas que se harían sería el famoso test de Turing. Sí. ¿Vale? Si la máquina pasaba el test de Turing, en honor a Alan, entonces podríamos considerar que dentro del área de inteligencia artificial se había alcanzado el nivel deseado. Y bueno, se plantearon bastantes estrategias, de las que se planteó en esa época fueron las redes neuronales, la biomímesis, y por qué no imitamos la forma en la que el cerebro funciona, que se conocía en aquella época. ¿Por qué no imitamos a las redes neuronales biológicas y creamos redes neuronales artificiales? Se descartó rápidamente porque no había tecnología suficiente, y bueno, y se usaron otras estrategias. No todo fue increciendo porque hubo momentos de mucho entusiasmo, como en 1958, pero después habían frenos tecnológicos importantes, llegaban inviernos, épocas en las que la inversión caía a cero prácticamente y no se tenía en cuenta.
para nada la inteligencia artificial dentro del ramo de la ingeniería computacional. Sí, esa es una impresión que tengo yo, que muchas veces se ha como congelado el avance de esto, Sí, ¿no? sí, sí. Tengo... Siempre es el mismo freno. No tenemos tecnología para que esto siga adelante. La parte teórica está bien, pero la práctica no. En los años 90 hubo otro resurgir, pues la tecnología avanzó bastante. Perdón. Y es en 2010-2012, para ya acercarnos, cuando hay un adelanto importantísimo, que son las tecnologías gráficas, tarjetas de mucho poder computacional. Esto ocurrió en 2012. La famosa empresa Nvidia, que hoy todos conocemos, puso en el mercado una tecnología muy poderosa. Por tanto, las redes neuronales artificiales se rescataron desde el pasado. ¿Cuál fue esta tecnología? Perdóname. La GPU, son unidades de proceso gráfico, Sí, pero sobre todo era la arquitectura de hardware de esas unidades computacionales en concreto que permitían entrenar redes neuronales artificiales de una forma muy rápida. Eso ocurrió en 2012. Es cuando todos dijimos, los ingenieros computacionales, los expertos, dijimos, puede haber un resurgir. Porque todas las áreas de la inteligencia artificial iban muy despacio, ¿no? La analítica, bueno, todo iba como a un ritmo en el que muchos teóricos hablaban en 2045 llegará a la singularidad, la inteligencia artificial general, no, será en 2100. Todo lo que uno intentaba predecir de cara al futuro estaba muy lejos. ¿Por qué? Porque ese momento histórico de 2012 no se había producido. En el año 2012 es cuando empezamos a ver aquí va a ocurrir algo muy potente. Es la aparición del entrenamiento, del deep learning, el aprendizaje, entrenamiento de redes neuronales artificiales con aprendizaje profundo. No voy a explicar la técnica, pero eso marcó un antes y un después. Ahí todos los que nos dedicábamos a esta área empezamos a dudar de todo lo que se había dicho anteriormente. De las predicciones. De que todas se habían las hecho. predicciones, Claro. de todo lo que se hablaba y se seguía hablando, porque hubo mucha negación también. Y desde el 2012 a prácticamente el 2022, que fue la aparición de ChatGPT, en noviembre de 2022, no hubo más que avance continuo. Cuando en 2022, en noviembre de 2022, aparece ChatGPT, todos nos quedamos verdaderamente asombrados. Dijimos, ya está aquí. Y bueno, lo que ha ocurrido en los 2 años y medio últimos es absolutamente increíble. Nos ha desbordado a todos y ahora mismo estamos en redefinición y en una incertidumbre enorme de lo que ocurrirá a continuación. Yo pienso que la industria esconde mucho, no quiere que se sepa, simplemente por una cuestión de alarma generalizada. Eso se está ocultando Bueno, por yo completo. creo que de alarma, y yo también creo que es un buen momento para hablar un poquito de salseo empresarial, porque esto al final es como una carrera armamentística. Es decir, está Sí, por un lado igual. OpenAI con Microsoft, ¿no? Y al otro lado está Google. Y están en una carrera de a ver quién... Y otras más. Y las Pero bueno, chinas las y tal. Sí, principales, hay ¿no? como 10 tecnológicas, pero sí. Ahora, bueno, Google acaba hace 2 semanas de presentar una nueva suite bestial. Y sí, ahora digamos OpenAI, Google, pero está Microsoft también, está Amazon. Apple se ha quedado rezagada, pero tiene pulso financiero suficiente como para poder corregir, que fue lo que hizo Google. Están las Tencent, Baidu, están las chinas, están las europeas, Mistral, las alemanas. Sí que es una carrera armamentística entre las 3 potencias principales, los 3 principales geopolíticos. Y ahora mismo es el top one a nivel de estrategia política mundial y económica e industrial. O sea, ¿Y qué ha pasado en OpenAI? Porque hemos visto al CEO irse, volver, que bueno, una eso fue parte en un quería momento, mantenerlo, sí. otro no sé qué. ¿Qué ha Pero pasado ahí? eso ocurrió hace año y medio. Sí, sí, sí. Ahora está súper sólido en su puesto. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ocurrió en ese momento es que se filtraron determinadas, yo creo que eran secretos, ¿no? Pero determinadas cuestiones que a él le afectaban de forma directa sobre el paso de lo que sería Open, como nació la empresa, de carácter abierto, a lo que empezó a hacer que era Close AI, ¿no? Como algo más cerrado, más corporativo. Él ha explicado 1000 veces por qué esto fue así, porque al final hay que mantener una infraestructura enorme
y tienen que entrar en un modelo de negocio. Lo que empezó de una forma más institucional, ¿no? Abierta, de contribución a la investigación, etcétera, pues al final se ha convertido en una empresa tal cual, ¿no? Una gran corporación tecnológica y tiene sus modelos de negocio y punto. Empezaron como una asociación sin ánimo de lucro. Sí, sí, institucional y tal. Aunque después tenían líneas de financiación y demás, y ahí desde que hay inversores siempre, bueno, está todo cogido con, entre comillas, lo de sin ánimo de lucro. Justo en ese punto de transición aparecieron cuestiones, por no llamarlas rumores, cuestiones de las malas intenciones que él tenía de cara a todos los cambios que iban a haber en OpenAI. Y bueno, hubo una especie de reunión del equipo principal de tecnólogos dedicados al desarrollo de OpenAI, que presionaron sobre el comité central de inversionistas y lo despidieron. You're fired, ¿no? O sea, lo despidieron. Pero rápidamente él fue a Microsoft, que tenía 10.000 millones de inversión en OpenAI, la verdadera dueña de OpenAI, y Microsoft lo metió de nuevo. Entonces fue un visto y no visto, ¿no? Entonces, fue como una especie de pataleta de los tecnólogos que convencieron a los inversores, y cuando se dieron cuenta ellos no tenían realmente el poder, lo tenía Microsoft. Y Microsoft dijo, no, es que este cambio va a ser, y no viene de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Este cambio viene por nosotros, por Microsoft, que somos los dueños reales de OpenAI. ¿Y crees que es la mejor opción posible que empresas privadas desarrollen una tecnología que tiene una repercusión tan grande y tan determinante en la historia de la humanidad? Es decir, no sé. Es que los estados no pueden, entonces... ¿No? ¿Por qué? No lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tal como están constituidos, no creo que puedan hacerse cargo de esta tecnología. Porque yo creo que al fin y al cabo la burocracia humana es un freno enorme en la innovación. Y no es algo que me guste, pero es la realidad. O sea, no puedes poner a un gobierno tal como están conformados a día de hoy a que vayan a la velocidad de innovación a la que va una corporación privada. Imposible. ¿Y no crees que van a priorizar o tomar decisiones en función de lo que más le convenga a ellas como empresa privada antes de lo que nos convenga a todos como humanidad? Eso está clarísimo. ¿Y eso no es peligroso? Pregunto. Claro que es peligrosísimo, pero es el momento actual en el que vivimos. Los gobiernos, si acaso, se van a hibridar con las corporaciones, pero el mundo que viene es un mundo en parte corporativo. Pero bueno, ¿no sería bueno como hacer una especie de cooperación internacional? Como la ONU. Sí, bueno, algún organismo que, digamos, aunara esfuerzos, porque al final esa tecnología nos va... Eso es lo que se está intentando, va a cambiar la vida pero a todos. Ni la propia Europa puede. La última ley de inteligencia artificial europea, que es justamente eso que dices, aunar esfuerzos políticamente entre todos para intentar, y de hecho Europa es el último gran bastión de la defensa de los derechos humanos, es la gran reguladora, etcétera. La última ley de inteligencia artificial está dando muchísimos problemas, sobre todo con la innovación. O sea, va a tener muchas revisiones, como no se puede derogar, lo que van a hacer son simplificaciones, muchas triquiñuelas y trampas a la propia ley para poder tener un ecosistema sano de innovación en cuanto a esta tecnología, pues no nos quedaríamos atrás como europeos, sería un desastre total. Y es una ley también que está frenando la entrada de muchísima innovación que viene de las dos grandes potencias que son China y Estados Unidos. Y Estados Unidos está presionando muchísimo para que Europa haga regulaciones especiales dentro de la propia ley. Y es una de las que se querían sacar. Entonces, no es nada fácil. ¿La innovación pasa por un recorte de derechos fundamentales? No debería. No debería. Pero cuando la innovación no tiene una regulación, no tiene un consenso colectivo a nivel mundial que justamente actúe de forma ética, la innovación camina sola. Y ese es el problema. Y de hecho, los que se dedican a la innovación lo piden, porque también tienen familias y entornos donde viven, ¿no? A nivel de colectivos, y lo piden. Pero ellos no pueden crear la regulación. Y llevan muchos años haciéndolo.
No todos, pero gran parte sí. Grandes pensadores, grandes tecnólogos no paran de decirlo. Reconocen también que cuando se intentó, ellos estaban tan avanzados que los políticos a los que les correspondía en el momento no daban la talla. Y hubo un, digamos, distanciamiento de la política respecto a los tecnólogos y a los innovadores porque no se entendían. Ahora los tecnólogos se han dado cuenta que a pesar de estar muy avanzados, tienen que hacer un esfuerzo por volver a la parte institucional e intentar hablar el mismo idioma para que haya una regulación efectiva. Porque los tecnólogos, las corporaciones tecnológicas no pueden autorregularse. Eso ya es batalla perdida. Se lo están pidiendo a gritos a los gobiernos, pero los gobiernos se han quedado demasiado retrasados. Bueno, respecto a la regulación, yo recuerdo hace 1 o 2 años que salió también un grupo de expertos y de tecnólogos a decir que por favor pararan el desarrollo de la IA. Luego también vimos a países como Italia parar el uso del chat GPT. No puedes parar el uso del chat GPT porque te quedas atrás rápidamente. Y expertos que lo han dicho es que la lista es enorme. Yo siempre he dicho sí al progreso tecnológico, pero con reflexión y freno, pero el freno es el que hay que pensar bien. ¿Cómo frenamos? Estamos cuesta abajo, pero hay que pensar que en seco no podemos, porque la gravedad y la inercia es la que es. Pero bueno, al final los frenos no es garantizar los derechos fundamentales. Es decir, porque claro, siempre la innovación, claro, ¿no? Lo garantizas en una parte, pero los mermas en otra. Claro. Entonces es la muy privacidad, complejo. por ejemplo, que hacemos Claro. cosas como ese tipo de cosas me refiero. Yo a día de hoy creo, como es un melón enorme el que tenemos encima de la mesa, yo creo en síntesis que lo más sencillo es pensar que frenar del todo no podemos. No se puede plantear. Quien intente frenar lo que está en marcha se va a quedar todavía peor. Por ejemplo, Italia. No, cortamos el acceso a ChatGPT. Error. No puede. Porque si no, Francia, Suiza, España, Grecia se van a despegar de ti, vamos, te van a dejar atrás enormemente. Un ciudadano italiano que haya, por ejemplo, acabado sus estudios de primaria y secundaria sin ChatGPT, va a trabajar a otro país que está al lado y ve el nivel cognitivo que tienen esos alumnos y es que nadie va a contar con él. Bueno, no sé si el nivel cognitivo lo tienen los alumnos o la máquina, porque eso es algo de lo que vamos a hablar luego. El nivel cognitivo es simbiótico. Es una hibridación. Y no lo tiene la máquina, lo tienen ambos a la vez. Y eso es importantísimo. Y de hecho la inteligencia artificial es una solución importantísima, por eso no se le puede poner freno del todo al problema enorme que tenemos ahora mismo con las redes sociales. Porque las redes sociales sí que cognitivamente no aportan absolutamente nada, todo lo contrario. Son las que han creado el problema cognitivo mundial. Las redes sociales. Hace unos días hemos visto que se ha celebrado el Google I.O. 2025 y hay mucha gente que lo está definiendo como el fin de la realidad. Explícanos qué ha pasado en este evento y qué se ha presentado allí para que la gente esté diciendo esto. Pues se han presentado modelos avanzados de creación de imagen y vídeo, aparte de toda una gran suite nueva de Google en torno a la inteligencia artificial. Yo creo que unos 15 avances importantísimos en toda su suite de modelos, en todo su ecosistema cognitivo. Pero el fin de la realidad hace referencia sobre todo a Google Veo 3, que es el modelo avanzado generativo para crear audiovisual. Y es prácticamente indistinguible de la realidad. Que es el concepto este de la artificialidad indistinguible. Que es ¿no? un concepto mío, muy bien, que he acuñado yo. Veo que has hecho los deberes. Artificialidad indistinguible. Ya ahora mismo ves un vídeo de Google Veo 3 y no lo diferencias de la realidad. Entonces pueden crear cualquier cosa. Putin diciendo que se va a dedicar al folclore canario y cualquier cosa. Y es que, claro, al ser un disparate lo que acabo de decir, pues dirás, no, Putin no pudo decir que se va a dedicar al folclore canario, pero tú lo que vas a ver y oír es justamente lo mismo que la realidad. ¿Por qué lo llaman el fin de la realidad? Porque, por ejemplo, si es para creatividad no hay problema ninguno. Eso puede hacer que ciertas industrias tengan que cambiar, por supuesto, muchísimo, pero
puedan tener una capacidad productiva mucho mayor. Aquí quiero romper una lanza a favor del ser humano. Por muy avanzada que sea la inteligencia artificial, afortunadamente el cerebro, que no está del todo descubierto, que la neurociencia sigue trabajando muchísimo en saber cómo funcionamos, el cerebro sigue usando estrategias para conectar creativamente puntos a donde la inteligencia artificial no llega ni de broma. El propósito para esa pieza audiovisual indistinguible se lo da el ser humano. Cuando no hay un ser humano detrás guionando, lo que sale no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene sentido ninguno en nuestro mundo actual. Y ahí sí que yo le diría a todos los profesionales que hagan una apuesta por lo que dije antes, la nueva inteligencia artificial, y hagan una incursión simbiótica con ella para redefinir sus puestos profesionales, ¿no? Entonces, por ahí no fear, no miedo, por favor. Pero sí que el que no lo haga se va a quedar desfasado muy pronto. Y, bueno, lo que peligra es una reinserción profesional, porque otras personas que sí lo hayan hecho irán muy por delante, ¿eh? Entonces, no es que la inteligencia artificial viene a quitarnos los trabajos, pues es un disparate, porque tenemos Pero bueno, que sí trabajar. que va a destruir empleo y creará otros nuevos. Sí, por supuestísimo. ¿No? Va a destruir muchísimos empleos, pero muchísimos, y va a generar nuevas oportunidades, como todas las revoluciones industriales, pero aquí la diferencia va a ser abismal en cuanto a las revoluciones industriales anteriores, porque los puestos se van a destruir muy rápidamente y con la misma velocidad se van a crear nuevos. El fin de la realidad es justo ese. No vamos a poder distinguir lo que es real de lo que es artificial. Ahí necesitamos la regulación para que lleve una etiqueta hecho con inteligencia artificial, que ya se está intentando. Pero como la etiqueta no va a funcionar siempre... Bueno, o el blockchain, ¿no sería algo blockchain aplicable sería también otra para... forma de etiquetar criptográficamente, que va a definir exactamente lo que es un contenido hecho con inteligencia artificial de otro no. Pero para que todos adopten ese etiquetado mediante blockchain, hay que esperar. Eso no va a ser inmediato. Y no podemos, tal como hablábamos antes, sacar una nueva ley que obligue a que todas las startups desarrollen un sistema de etiquetado blockchain y tal, porque eso frena demasiado. Se necesita una transición. Hay un camino todavía más corto que ese. Y es tener herramientas cognitivas que te ayuden a detectar si algo es real o no real, o tener la autonomía e independencia cognitiva suficiente como para que no te importe, como para que no tenga relevancia en tu día a día si algo es real o no. Ahora mismo lo acabas de ver con Google Veo 3, antes me preguntabas por el Google I.O. 2025, ¿qué ha pasado? Porque lo llaman el fin de la realidad. Ahora mismo la capacidad que tenemos de generar contenido audiovisual es brutal. Y en breve, yo calculo 5 años, más o menos, entrará en juego la computación cuántica. De cara al público va a ser invisible, pero de cara a tecnologías y ecosistemas como el metaverso, lo va a acelerar todo. Porque la capacidad, por ejemplo, de crear entornos audiovisuales hiperrealistas se va a multiplicar quizás por 1.000.000, por ponerle un número. Y ahí sí que podremos acceder mediante dispositivos que cada vez serán más ligeros, como las nuevas Meta Ray-Ban 2, que ya tienen capacidades cognitivas y de realidad aumentada bastante potentes, anunciadas hace poco, este año. Las probé el otro día, por cierto. Ajá. Y, por ejemplo, yo le preguntaba por la raza del perro que tenía enfrente y me decía que era un gato. Que tampoco le veo un nivel de sofisticación tan logradas. Es normal que se equivoquen, ¿vale? Porque depende también de las condiciones de luz. Entonces tenías que ver en qué momento estaba ese perro, estabas tú, cuánta luz había, el contraste con otros elementos. Si tiene la suficiente luz, el perro no está en movimiento, normalmente te diría que es un perro. Si te dice que es un gato, la velocidad en la que todo transcurría era demasiado como para que el reconocimiento se produjese a tiempo real. Son prototipos todavía, ¿no? Y además en determinadas condiciones funcionan muy bien para determinadas tareas. Pero después cuando le pides otras, pues no funcionan tan bien con ese nivel de sofisticación que nos gustaría, evidentemente. Pero que llegará, seguro. Yo calculo 5 años, ¿vale? Quizás no con las gafas fashionistas como las Meta Ray-Ban,
sino con algo parecido a los visores actuales, como las Meta Pro o algún tipo de Estas que son esto. como más tapadas. Sí, más porque, claro, no por taparte, sino por la cantidad de hardware que pueden albergar, porque Ajá. miniaturizar tiene un límite, ¿no? Claro. Pero lo que sí tengo claro es que al nivel que estamos hoy de generación audiovisual, unido a la computación cuántica, la capacidad de generar entornos hiperrealistas va a estar ahí. Y eso es a lo que vamos a llamar Metaverso 2.0. Ujú. Aparecerá el dispositivo de acceso universal, como en su día fue el smartphone. Tendremos la tecnología para generar entornos espaciales a tiempo real, hiperpersonalizados muchos de ellos, que si hemos seguido el camino de la inteligencia artificial simbiótica, serán entornos que tú elijas y estén acordes y fuera de un modelo publicitario como el actual de las redes sociales. Y entonces ahí sí que tendremos una tecnología que posiblemente nos pueda permitir trabajar, estemos donde estemos, con el fin de la barrera idiomática, con elementos agradables según tus estados de ánimos porque tú lo decides así, o elementos neutrales porque has decidido entrar en un mood específico, etcétera, etcétera. Todo controlado por la propia persona. Eso es el verdadero tecnohumanismo. Tecnología al servicio de la persona. Ahora mismo estamos en lo contrario. Las personas están al servicio de la tecnología. Yo, por un lado, le veo unas aplicaciones maravillosas, como es, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre la cooperación internacional de equipos médicos, vamos a suponer, ¿no? O las reuniones de trabajo, no tener que trasladarte, ¿no? Que también supongo que si creamos estos mundos en los que nos podemos encontrar, también es una forma de ahorrar traslados innecesarios y emisiones de CO2. Medioambientalmente es una maravilla todo lo que aporta. Pero por otro lado, también veo un poco el peligro del aislamiento o ¿no? El romper El o aislamiento, acabar con la interacción claro, humana, que es lo que más no... Cuidado, porque volvemos a lo mismo. Las redes sociales también usaron el metaverso como cortina de humo. Pues ahora todos los problemas que han generado las redes sociales los llevamos al metaverso y entonces la conversación se traslada a qué peligrosa es la realidad virtual que no puedes aislar, porque ahora no estamos aislados, ahora estamos perfectos. No, Entonces lo que hay que evitar es ese futuro. Fíjate cómo es la trampa. Si hacemos bien la transición desde las redes sociales a un nuevo ecosistema digital cognitivo que está a nuestro servicio, da igual lo que venga. Si tú ya estás preparada para usar la tecnología con propósito y conciencia, da igual lo que te pongan enfrente. Tú sabrás que no puedes estar 12 horas en un entorno artificial que no es real. Tú sabrás que los amigos artificiales no son amigos reales. Si no lo sabes es porque te falta educación, pero si hacemos lo correcto, se tendrá la educación suficiente como para que eso se pueda discernir con facilidad. Al igual que hoy diferenciamos entre cruzar la calle cuando está llena de tráfico y el semáforo está en rojo o hacerlo con el semáforo en verde. Al margen de que las tecnologías tienen, el tipo de tecnologías del que estamos hablando tienen numerosos beneficios y demás, siempre también hay algunas cosas que a mí me preocupan. Por ejemplo, en el entorno informativo, ¿no crees que va a haber mucha posibilidad de crear ruido y desinformación porque digamos que estas tecnologías amplifican la capacidad de producir fake news y demás? O sea, ¿nos vamos a convertir los periodistas en una especie de guardianes de la verdad para estar todo el rato diciendo si una cosa es mentira o es falsa? Deberían ser guardianes de la verdad siempre. Lo que pasa sí. que... Buena reflexión, Claro. Sí, también lo creo. Lo que pasa que ya sabes la presión enorme que tiene el periodismo actual. Ya no estamos en la época del Watergate, ya no se ganan premios Pulitzer y la profesión periodística ha sido devastada y es terrible. Terrible porque tú lo has dicho, deben ser los guardianes de la verdad. Deberíamos tener profesionales independientes que tuvieran una dignidad muy buena, porque son una pieza fundamental en nuestras sociedades, que tuvieran un nivel adquisitivo bueno, buenos sueldos, el suficiente tiempo para investigar y hacer ese discernimiento de lo que es real y lo que no es real. Y en cuanto a ese fin de la realidad, ellos serían los que nos tendrían que decir esto es un fake, esto no, esto está hecho con inteligencia artificial, esto no. Y tener una fuente fiable de información veraz y humana.
Eso debería ser así, por eso es por lo que tenemos que luchar. Y entonces ya dará igual la tecnología. Y lo hiperrealista que sea, no importará, porque yo siempre sabré que hay un gremio profesional de personas que tienen el control de la verdad que todos merecemos y a la que queremos acceder. Y eso tiene que ser así. No es así. No es así. No es así porque, vuelvo a lo mismo, las redes sociales, las máquinas dopaminérgicas han destruido la profesión del periodista, porque lo que interesa el autoritarismo de los algoritmos, de cómo escribir una noticia para que sea clickbait, para que genere captación y entre dentro del sistema. Eso ha destruido la profesión. Ahora hay gente muy joven que, a pesar de que hayan estudiado comunicación o periodismo, se están dedicando a... No, es que esto es lo que me va a generar tantas visitas y tantas visualizaciones, da igual que sea mentira o verdad. Y eso es una desgracia mundial, es un verdadero problema mundial. Hay que rescatar a toda esa gente, hay que redirigir el rumbo de la profesión y volver a tener un periodismo de calidad, que es lo que necesitamos. ¿Se hace hoy más que nunca urgente volver a la filosofía, repensar todo lo que hemos hecho y pensar cómo queremos el futuro, debatir? Indudablemente. Etc. Indudablemente. Y además en distintos niveles es posible. Tampoco le podemos pedir a los 8.300 millones de personas que somos que todos sean filósofos o pensadores. Yo diría que hay que volver a retomar un pensamiento crítico que está más del lado de las humanidades y de la filosofía y del pensamiento profundo, reflexivo, crítico sobre todo, y todos volver a tener debates humanos en foros adecuados para rescatar de alguna forma a esos pensadores que han sido abandonados, ¿no? Condenados al ostracismo. Ya lo que dice un filósofo prácticamente queda relegado a mundos académicos minoritarios, no se les invita a programas, como en su tiempo fue, por ejemplo, La Clave, que siempre tenía la presencia de un filósofo importante. Los grandes filósofos casi todos han fallecido. Hay nuevos filósofos importantes, pero no tienen la visibilidad que merecen. Y esto hay que rescatarlo, porque solo cuando nos hacemos las grandes preguntas aparecen las grandes respuestas, y las necesitamos más que nunca. Oye, ¿y qué papel va a jugar o qué papel está jugando a día de hoy la educación en todo esto? O sea, ¿cómo está? ¿Estamos al día? ¿No estamos? ¿Qué Yo pasa? tengo ¿Qué está una pasando en las frase universidades? muy reveladora al respecto, que es: sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Yo creo que eso te lo dice todo. La educación tiene que ser reinventada. De hecho, he hablado durante más de 2 décadas sobre este tema. He dado muchísimos talleres en Fundación Telefónica y en 1000 centros. He estado hasta casi 10 años dando talleres con distintas instituciones educativas. He estado en más de 20 universidades y siempre hablo una y otra vez de la nueva educación, del papel de esa nueva inteligencia artificial conversacional simbiótica en la nueva educación, la importancia que tiene, con soberanía cognitiva, que es de lo que he hablado en toda la entrevista. Hay muchísimos buenos educadores y gente muy visionaria que entiende que el problema no es darle la espalda ni pedir imposibles, como que los alumnos no usen las herramientas cognitivas, no usen ChatGPT. Eso es absurdo porque lo van a hacer. Pero después hay muchísima gente que es muy reaccionaria al respecto, que creen que negándose de forma absoluta van a conseguir algo, y evidentemente no lo ven, pero eso está frenando mucho el avance de la educación, y es uno de los grandes pilares, uno de los pilares del tecnohumanismo, la educación. Entonces es humanismo, educación y solidaridad. Otro gran melón que a mí me preocupa muchísimo es el impacto ambiental de la IA, porque tiene un consumo de agua elevado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a paliar? El problema energético es un problema generalizado, no solo de la IA. ¿Vale? Por ejemplo, esto lo he explicado muchas veces también. La ropa es una de las industrias que más contamina, exageradamente. El comer carne es otro de los grandes contaminantes. Si tú comparas el consumo de agua de la inteligencia artificial al resto de contaminantes, es absolutamente ridículo.
Danos una cifra. ¿Cuánto gasta 5 minutos de uso de IA? Creo que hace unos meses eran 7 litros cada consulta con razonamiento avanzado. Eran miles de tokens que se generaba. Eran como 7 litros. Una sola consulta. Una consulta con un nivel de razonamiento determinado y demás. Los datos están cambiando continuamente. Es cantidad, entonces, sí, pero los datos están cambiando continuamente. Pero se ha ido reduciendo porque todo lo que ha ocurrido de esos meses acá ha sido una barbaridad de nuevos modelos, reducciones del consumo, y las corporaciones que desarrollan esta inteligencia artificial están muy concienciadas en reducir ese consumo. Es que no pueden pero simplemente por coste. Tú imagínate vamos a decir varios porque no sabemos exactamente la cantidad, pero tú imagínate varios litros de consumo por cada consulta con los millones de usuarios que hay alrededor del mundo. No hay tantos usuarios. No hay tantos usuarios. Cuidado, ¿eh? ¿Sabes cuántos usuarios de ChatGPT hay en el mundo? No. Pues yo sí, 180 millones. Y somos 8.300 millones de personas. ¿Sabes cuántos usuarios registrados hay en ChatGPT? Que pagan la suscripción, solo 4 millones. Cuidado, porque no manejamos los datos. 180 millones de usuarios en ChatGPT mensuales. Si tú coges y empiezas a cruzar los datos de los usuarios que hay de ChatGPT, de los usuarios registrados, que son los que hacen un mayor uso, de los litros que consumen sus consultas, si miras la cantidad de consultas que hace, el total de consumo energético y de gasto de agua está como en el número 32 de nuestros problemas. Está muy lejos de ser uno de los principales contaminantes, pero ahora está en hype. No, yo no digo que sea uno de los principales contaminantes, pero sí que contribuye. Entonces tendríamos a lo mejor que mejorar Contribuye esa parte. Como absolutamente todo lo que es nuestra civilización. Nuestra civilización es contaminante, tal como está planteada. Todo contamina. De los grandes riesgos existenciales, el que causa mayor desastre no es la inteligencia artificial, es la industria de la guerra, por ejemplo. El de las armas autónomas, el de los conflictos geopolíticos. Ese es el que más está contaminando y más destrucción produce. Es en el que más energía se está invirtiendo. Y de ese tampoco se habla lo suficiente. Fíjate que a día de hoy está todo volcado en que si resolvemos el problema de la inteligencia artificial, lo tenemos resuelto todo. Es una gran mentira. No tenemos resuelto nada. Nada. Sin embargo, hay mucho desviado hacia este punto porque simplemente es lo que ahora está en el hype, en la moda. Es la tendencia ahora. Y sobre todo es una tendencia, creo que exagerada, con demasiado alarmismo, y era lo que iba con todo este desarrollo, porque es lo que único puede solucionar el resto de problemas. La propia inteligencia artificial. Esperemos, ¿no? Es que creo que podría ser así. Si ahora me pongo en modo tecno-optimista, yo llevo como 20 años trabajando sobre ética de la inteligencia artificial y tecnología, y siempre me planteaban el desarrollo de ética para máquinas. Al principio no me lo tomaba en serio, pero a día de hoy creo que sin que tengamos nosotros que diseñar ninguna ética, la propia nueva inteligencia artificial a nivel cognitivo que podría llegar en breve, va a desarrollar esa ética por sí sola. Y muy posiblemente sea ella misma la que decida no desarrollar cierto nivel armamentístico que podría destruir el planeta. No por salvarnos a nosotros, sino por salvarse ella misma. Porque no podrá vivir en ningún otro planeta. Es que no hay otro sitio donde vivir. Solo tenemos este planeta. Que esta es otra de las cosas que parece que no nos enteramos. O sea, no hay forma de irnos a vivir a ningún otro sitio. Ni a la Luna, ni a Marte, ni a los exoplanetas. No. En el momento en que produzcamos la destrucción de nuestra civilización, que no somos más que una fina capa delgada en la superficie de la bola de fuego que es nuestro planeta, el planeta nos barre de la faz y sería la 7ª extinción masiva y se queda igual. La Tierra continúa. Los que desaparecemos somos nosotros. No somos conscientes de esto, pero la IA sí que va a ser consciente de esto, de que solo va a tener una oportunidad. Y es ella posiblemente, por llamarla de alguna forma, la que decida no tomar parte en la carrera armamentística. Bueno, para cerrar esta entrevista, aunque se nos han quedado algunos temas en el tintero, dime cuál es tu mayor miedo y mayor esperanza respecto al futuro tecnológico. Mi mayor miedo de cara al futuro
es que no sea el que diseñemos nosotros, sino que acabe siendo diseñado por la presión de las máquinas dopaminérgicas de las redes sociales, que al final las redes sociales triunfen, que no exista esa transición, que realmente no haya un cambio, que las propias corporaciones tecnológicas sigan la inercia y que la inteligencia artificial, que ahora es la gran esperanza y oportunidad, se desvíe hacia el modelo de las redes sociales, que acabe teniendo un modelo publicitario, que acabe convertida en red social en sí y que las dos que están bien diferenciadas ahora mismo converjan en una sola gran inteligencia artificial que nos manipula a todos y ya no hay forma de escapar. Ese sería mi gran miedo. Y mi gran esperanza es que ocurra todo lo contrario, que haya una verdadera conciencia, que se viralice entre todas las personas, que digamos fin de las redes sociales, que vayamos saliendo de forma gradual, que eso sea algo que todos acabemos teniendo en nuestras conversaciones del día a día, como las redes sociales nos tienen atrapados, y que hagamos esta transición y empecemos a usar la tecnología de forma más consciente y nos apoyemos en esta nueva inteligencia artificial, estableciendo una relación verdaderamente complementaria, poniéndola a nuestro servicio, una relación simbiótica que yo llamo, y que a través de ella descubramos lo perdidos que hemos estado. Volvamos a nuestra generación dopamínica endógena, interna, que no dejemos que el sistema límbico nos tenga tan atrapados y que funcione más el neocórtex racional y que por fin llegue el tecnohumanismo tan deseado por mí, la tecnología al servicio de las personas. Y el camino está claro, de las redes sociales, transición hacia un sistema verdaderamente cognitivo, simbiótico y al servicio de las personas. Bueno, pues nos quedamos con esta idea para cerrar la entrevista. Pedro Múgica, un placer escucharte. Un verdadero placer haber estado aquí con ustedes. Gracias. See now, woman, dressed in white.